bienvenidos a este espacio de intercambio de saberes y experiencias. Este espacio gestado por la Facultad de Educación en el marco de la sustentación de los trabajos de grado de las diferentes licenciaturas adscritas a la facultad. Este encuentro académico titulado Diálogo de Saberes a partir de una experiencia de vida se propone como la posibilidad de socializar y hacer visibles esos elementos de la investigación pedagógica y educativa que orientan el proceso formativo de los estudiantes. En ese sentido, entonces, esperamos que en este espacio podamos no solamente recrear ese elemento final de presentar los trabajos de grado, sino también recoger las reflexiones, las experiencias, los aprendizajes, las transformaciones que han vivido durante el trabajo de acercamiento a los contextos escolares, cómo sus imaginarios se han ido transformando, se han resignificado y han confrontado esas ideas con la realidad. Espero entonces que no sea solo la presentación del trabajo, sino que se abra un diálogo para conocer un poco de esas vivencias, de esos aprendizajes y cómo han ido construyendo ustedes su perfil profesional y su quehacer pedagógico a través de esta línea de formación que han escogido para sus trabajos de grado. En esa medida, entonces, estamos organizados de la siguiente manera. Cada grupo de trabajo va a disponer de 20 minutos para su presentación y luego de que terminen cada grupo, tenemos adscritos 3 grupos de trabajo en este momento. Después de que terminen los 3 trabajos, abriremos un espacio para que todos los participantes de la reunión podamos conversar un poco en torno a esos aprendizajes. Listo. Entonces tenemos en primera instancia el grupo que tiene un título para su trabajo de grado, Relevo, Ruta Escolar de Lectura, Escritura y Oralidad. Una propuesta para potenciar las habilidades comunicativas en los grados tercero, cuarto y quinto de la básica primaria, en un primer componente de lectura. Está a cargo de Paula Juliana Cataño Rendón y Sebastián de Jesús Giraldo Quiseno, orientados por la profesora Oliva del Socorro Herrera Cano. Un segundo equipo de trabajo que también hace parte de este núcleo, de este proceso de trabajo, que también titula Relevo, Ruta Escolar de Lectura, Escritura y Oralidad, una propuesta para potenciar las habilidades comunicativas en los grados tercero, cuarto y quinto de la básica primaria, pero en el componente de escritura. Está a cargo de Gustavo Andrés Leighton Agudelo y Mauricio Morales Payaro, también a cargo de la profesora Oliva. El tercer trabajo tiene como título Bases para la construcción del modelo pedagógico de la Escuela Nacional Universal. Está presentado por la estudiante Angie Paola Bastidas Herrera, orientada por el profesor Félix Berrueta. Bienvenidos. Entonces, escuchamos la presentación, dado que el grupo de trabajo Relevo tienen 2 componentes. Ellos van a presentar de manera conjunta un núcleo central de su proceso y luego cada uno de los grupos pues va a puntualizar los avances que tuvo en su desarrollo. Hola, buen día para todos. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Vamos a socializar entonces la propuesta que se ha denominado Relevo, que es una propuesta que se consolida en un macroproyecto que se logró a través de un trabajo que fue muy colectivo y que se desarrolla a partir de 3 componentes. En este caso, pues en esta socialización, como lo ha mencionado la profe, vamos a hablar sobre los componentes de lectura inferencial y producción textual. Por diferentes ritmos de trabajo, los diferentes equipos, y pues sabemos que hay vicisitudes en el camino. Ya habrá otros espacios más adelante de socialización y varios equipos tendrán la oportunidad de presentar pues los trabajos finales. En el caso pues también de los compañeros que desarrollan el componente de oralidad, por ritmo de trabajo, entonces no tuvieron la posibilidad de hacer la socialización en este momento. Entonces ya habrá momento de terminar su trabajo y de completar pues como el componente de oralidad para conformar finalmente toda la estructura del macroproyecto Relevo.
Nuestra presentación se va a desarrollar de la siguiente manera. Inicialmente hay un video en el que hay unas directrices genéricas que explican pues como la esencia de lo que constituye este macroproyecto. Luego entraremos a hablar sobre la producción textual, los compañeros del componente de producción textual, y posteriormente entraremos ya a hablar sobre el componente de lectura inferencial. Entonces, como les decía, inicialmente entonces observaremos el video y nuevamente retomaremos ya con unas presentaciones que hemos preparado para dar pues como orden a la exposición de nuestros componentes que conforman el proyecto Relevo. Bienvenidos a Relevo, Ruta Escolar de Lectura, Escritura y Oralidad. Una propuesta para potenciar las habilidades comunicativas en los grados tercero, cuarto y quinto de básica primaria. El objetivo general del macroproyecto Relevo consiste en fundamentar el diseño de hojas de ruta escolar para potenciar la lectura, la escritura y la oralidad en estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de básica primaria. Como tesis central tenemos el fortalecimiento de la lectura inferencial, la producción de textos y las prácticas orales en los grados tercero, cuarto, quinto de básica primaria, donde se favorece a través de la implementación de hojas de ruta escolar. El macroproyecto Relevo es una investigación estructurada en 3 componentes: lectura inferencial, producción textual y prácticas de oralidad. Este surgió bajo la imperante necesidad de reconocer las voces activas de los diferentes actores involucrados en el proceso circunscrito a la escuela, tales como estudiantes, docentes investigadores, padres de familia y referentes institucionales como el PEI, Proyecto Educativo Institucional. De todos ellos se generaron aportes para nuestra reflexión. Este macroproyecto se llevó a cabo en 5 instituciones educativas de carácter público de 4 municipios del departamento de Antioquia: Celia Duque de Abejorral, Alfonso López Pumarejo y Antonio Nariño de Puerto Berrío, Llano de Córdoba de Remedios y F. Gómez de Vegachí. El trabajo de campo desarrollado con las comunidades nos ha propiciado la posibilidad de hacer indagaciones, reflexiones e inferencias sobre las particularidades del macroproyecto para dilucidar la sustentación de las hojas de ruta diseñadas. Sobre la lectura, la escritura y la oralidad, se corrobora que nuestros colegas implementan diversas acciones muy valiosas pedagógica y didácticamente para activar estos procesos en los niños. Sin embargo, hemos identificado que nuestro aporte fundamental con las hojas de ruta que proponemos, mismas que se conciben como un plan estratégico de actuación para la consecución de un objetivo concreto, es un plan de acción que en nuestro caso apunta hacia el cumplimiento del objetivo general e implica sistematicidad, articulación y otras ideas fundamentales para enriquecer las habilidades comunicativas con voces aunadas desde la investigación, los padres de familia, docentes e incluso los mismos niños. A propósito de la estructura del macroproyecto Relevo, esta investigación estuvo bajo la asesoría de la Magíster Oliva del Socorro Herrera Cano y el equipo de maestros investigadores estuvo constituido por 6 docentes y estos a su vez trabajaron cada componente en subequipos de 2 integrantes organizados de la siguiente manera: Sebastián de Jesús Giraldo Quiseno y quien les habla, Paula Juliana Cataño Rendón. Abordamos el componente de lectura y de esta específicamente la lectura inferencial. Mauricio Morales Payares y Gustavo Andrés Leighton Agudelo el apartado de escritura, concretamente la producción textual, así como Jorge Duan Arroyo Álvarez y Carlos Alberto Pinzón López el trabajo de oralidad respecto a las prácticas de oralidad. Este trabajo investigativo se traduce en un legado para las instituciones a las que pertenecemos los maestros investigadores. Estas hojas de ruta logran consolidar los aportes conseguidos desde las teorías y la reflexión, así como los sentires de los actores involucrados en esta indagación y los retos que implica en cada uno de los componentes abordados en el macroproyecto Relevo. Estas hojas de ruta, ideadas para estudiantes de básica primaria de tercero a quinto grado, no solo pretenden convertirse en un insumo guía para ser implementados en las aulas de clase, sino también en ser un recurso que le permita a los docentes reflexionar y vincular a las prácticas propuestas para cada componente sus propias experiencias, acciones e ideas novedosas para enriquecer las rutas. Es decir, este trabajo no finaliza con el proceso académico de los investigadores, sino que debe ser nutrido por los docentes, colegas en nuestras instituciones educativas desde sus aulas. El macroproyecto Relevo es una realidad que se materializa hoy gracias al trabajo mancomunado de todas las personas y las comunidades participantes de este. De antemano queremos darle las gracias a todas las personas que se sumaron a este macroproyecto y queremos darle la
a Releo. Para nuestro componente, la escritura es un proceso ineludible dentro y fuera de la vida escolar. Tras nuestra experiencia, que suma más de 12 años, pudimos darnos cuenta de la importancia que es la escritura y toda pues su transversalidad, todo lo que juega dentro de toda la escuela. Y es justamente por ello que nosotros nos preguntábamos, pero si los estudiantes todo el tiempo están escribiendo, ¿sí? Todo el tiempo producen de alguna forma un escrito en todas las áreas del conocimiento, ¿por qué entonces para ellos se les hace tan complejo escribir? Y allí es donde pues surgen nuestras primeras inquietudes sobre qué es lo que íbamos a trabajar con ellos en la escuela. En la siguiente diapositiva, por favor. Aquí que fuimos observando, ya que tenías pues esta inquietud, que los estudiantes no estaban escribiendo por sí mismos, que ellos estaban escribiendo prácticamente para cumplir un requisito de la escuela o para ganar una nota, ¿cierto? Entonces estábamos viendo que había bastantes limitaciones de los estudiantes y entonces estos fueron otros apuntes que fueron esenciales para pues continuar inclinándonos por la producción escrita en el aula. Además también se encontraban muchos limitantes en la escritura, pues por los temores que los estudiantes ya venían reflejando. ¿Podemos avanzar? Gracias. Sí, entonces decidimos plantearnos una ruta con la cual pues íbamos a responder a todas estas inquietudes. La primera sería pues diseñar una de ruta escolar para favorecer esa producción de textos. Seguidamente nos pensábamos en dónde íbamos a buscar esta información. Entonces pues pensamos en vincular distintas voces de los agentes participantes, docentes y algunos referentes o documentos rectorales de cada institución para ver y analizar cómo era que cada institución estaba asumiendo la parte de la escritura. Igualmente, para continuar la ruta nos hacíamos esta otra inquietud de cómo fundamentar pues este diseño de hoja de ruta en todas las instituciones en las que estábamos participando. Siguiente, por favor. Ay, no es así siguiente. Ah, no, entonces yo leo. Metodología. Bueno, ¿qué hicimos nosotros y cómo actuamos para resolver este proceso y cómo lo repartimos en los 3 semestres en los que hicimos las prácticas? Como podemos ver allí, en la fase 1, pues iniciamos con la formulación de este proyecto y también hicimos pues una socialización en ese primer momento. Seguidamente, pues determinamos cuáles eran las técnicas o instrumentos que íbamos a realizar y cuáles eran pues esos instrumentos también en los que íbamos a tener en cuenta pues para analizar los datos y para tomarlos, ¿sí? Y en la fase final, que es ahora en este semestre, pues ya elaboramos unas rutas a seguir y claro que sí, la presentación del proyecto para socializarlo, que sería ese informe final. Continuamos. Entonces, como lo dijo mi compañero, el componente de escritura, de producción de textos, aúna las voces de las diferentes personas vinculadas en este proceso, en este caso, estudiantes, docentes, nosotros mismos como docentes investigadores y, por supuesto, los padres de familia y la institución educativa, analizando algunos documentos rectores como Mauricio lo acaba de señalar. En ese orden de ideas, entonces, partimos de un análisis documental al proyecto educativo institucional de cada una de nuestras instituciones. Con los docentes de básica primaria, específicamente, llevamos a cabo un conversatorio y con los estudiantes
desarrollamos las técnicas e instrumentos que denominamos fotopalabras, conversatorio con estudiantes, cartografía corporal, y estos llevamos a cabo los registros por medio de un instrumento denominado diario de campo, que fue el que nos permitió validar toda la información y, por supuesto, recopilarla. En la siguiente diapositiva, después de todo este trabajo, entonces, empezamos la categorización y en ella encontramos 4 grandes categorías que nos arrojaron interpretaciones de los datos recolectados muy interesantes. La primera categoría es la concepción de la escritura, luego tenemos la evaluación de la escritura, estrategias que potencian la escritura y la escritura multimodal. Con relación a la concepción de la escritura, vale la pena resaltar 2 aspectos muy importantes. La primera, la concepción que tienen las instituciones educativas. A partir de ese análisis documental, pudimos ver que las instituciones educativas plantean dinámicas, estrategias dinámicas y activas en sus proyectos educativos institucionales. Lo que pasa es que esas propuestas no conversan con lo que llevamos a cabo en las aulas de clase los maestros. Entonces ahí hay una pequeña contradicción en cuanto a cómo concibe la institución y cómo la concibimos los maestros. Pero también nos llamó bastante la atención la concepción que tienen los estudiantes. Y ya en conversaciones dentro del equipo de trabajo, en el conversatorio con estudiantes, planteamos la pregunta de ¿para qué se escribe? Nosotros hubiésemos esperado que los estudiantes, o esperábamos que los estudiantes dijeran que se escribe para hacer tareas, que se escribe para responder a la escuela, y nos encontramos con una sorpresa bastante contundente, y es que los estudiantes conciben la escritura desde un panorama más amplio que incluso nosotros mismos los maestros. Los estudiantes expresan que la escritura les permite expresar sentimientos, emociones, puntos de vista. Entonces, y no lo conciben como tareas circunscritas a la escuela como inicialmente nosotros pensaríamos. Entonces esa fue una sorpresa que nos llevamos nosotros como equipo de trabajo, y que además nos plantea que un gran reto con relación a esto. Luego, la segunda categoría que tenemos es la evaluación de la escritura, y aunque nuestro proyecto no es un proyecto de evaluación de la escritura, esta nos permite establecer concepciones muy importantes, sobre todo de los maestros, en torno a ella. Entonces aquí nos pudimos dar cuenta que sobre todo los maestros le atribuyen a la evaluación de la escritura referentes sintácticos y ortográficos, que olvidan un poco ese valor intelectual, de ingenio y creatividad que tiene la producción de textos. Y ahí entonces encontramos de nuevo esa contradicción entre lo que se propone y lo que se hace. Los maestros olvidan un poco el valor semántico de la producción de textos por parte de los estudiantes. En la siguiente diapositiva, entonces encontramos la tercera categoría, que es las estrategias que potencian la escritura. Esa es la categoría más gruesa de nuestro trabajo, porque como bien lo recalcamos a lo largo de toda la presentación, Relevo lo que busca es aunar las voces de los diferentes actores involucrados en estos procesos, en este caso en el de producción de textos. Entonces encontramos que a pesar de todas esas contradicciones que vemos entre las intenciones de la escuela, entre lo que hacen los maestros en el aula de clase, también encontramos acciones muy valiosas y que quizás esas cosas no tan positivas que realizan los maestros parten de una buena fe. Entonces encontramos estrategias tan poderosas como la implementación de producciones textuales a partir de imágenes que activan la intertextualidad y los saberes previos de los estudiantes. También es importante y nos encontramos con que el maestro como referencia de interacción escritural es un factor decisivo para que los estudiantes escriban. Y este maestro como referencia de interacción escritural es
cuando yo como maestro propongo una actividad escritural, pero yo a la vez también la hago y la leo ante mis estudiantes, esto se convierte en un factor positivo para que los estudiantes escriban. Y tiene que ver también con implementar una cultura de la escritura en el aula de clase, que no solamente el estudiante es el que escribe, que el maestro evidencie esa escritura, esa producción de textos dentro del aula de clase para provocar la misma producción escritural en los estudiantes. Además de acciones tan valiosas como el plan escritural, el antes, el durante y el después, que permiten cosas tan valiosas, acciones tan valiosas como la autocorrección, la corrección entre pares, la corrección grupales y muchas acciones más que de pronto hemos obviado por solamente pensar que escribir es decirle al niño produzca un texto y ya, sin tener en cuenta el antes, sin tener en cuenta el después, que estas mismas ideas las retomamos en la hoja de ruta. Por último, la última categoría que tenemos es la escritura multimodal y aunque insisto nuevamente, nuestra propuesta no se enfoca en la escritura mediada por la tecnología, dadas las circunstancias por el COVID-19 y por la contingencia sanitaria. Entonces, todas nuestras interacciones con la población objeto de estudio se tuvo que remitir a las interacciones que nos daban las redes sociales, en este caso, videoconferencias. Entonces, nos pareció muy oportuno mirar qué tanto motivaba a los estudiantes en su escritura mediada por la tecnología. Internamente, entonces, en el equipo de trabajo de Releo, en el componente de escritura, decidimos crear un blog en el que la población objeto de estudio publicaba y a la vez podía ser leída y retroalimentada por el resto del equipo de investigadores, de maestros investigadores. Incluso nuestra asesora hacía parte del blog y nos dimos cuenta que la escritura multimodal es un potenciador fortísimo para la producción de textos y también además deja grandes preguntas abiertas incluso para futuras investigaciones. Es en qué medida la escritura eficientemente mediada por la tecnología es positiva y su implementación en el aula de clase. En la siguiente diapositiva, entonces, encontramos nuestra hoja de ruta que refleja todo ese trabajo que he descrito. Esta hoja de ruta del componente de lectura, específicamente de la producción textual, se propone en 3 momentos. En un momento de motivaciones escriturales, un segundo momento que hemos denominado acciones escriturales y un tercer momento de acciones socializadoras. Como bien ya lo he expresado, la motivación es determinante para que el estudiante escriba. Entonces, identificamos tanto de esas interacciones con los estudiantes como de nuestros colegas y de nuestra misma experiencia, esas acciones que motivan para que el estudiante escriba. Entonces, y las describimos aquí, las enumeramos. Y además le agregamos esta palabrita, entre otras. Ya en un momentico les digo porque apenas les comparta las otras 2 partes de la hoja de ruta. Luego tenemos unas acciones escriturales concretas, que son acciones particulares y singulares que le dice al maestro qué debe hacer en esa acción, y también le agregamos ese entre otras, y unas acciones socializadoras, es el tercer paso, para desmitificar y desligar cosas del aula de clase, como que el único lector, por ejemplo, de las producciones de los estudiantes sea el maestro. Cosas como esas tan importantes, que lo que se produzca en el aula de clase tenga otros lectores, ¿cierto? Y también le agregamos ese entre otras. ¿Por qué? Porque en nuestra hoja de ruta no la planteamos como lo último, la última palabra en producción escritural, sino que le damos la opción al maestro, y por supuesto que los maestros, cuando vean de qué se tratan estas acciones escriturales, estas motivaciones escriturales, estas acciones socializadoras, se va a sentir identificado, porque estoy seguro que muchas de esas acciones las han hecho, pero además lo invita con esta, entre otras, a agregar desde su propia experiencia acciones potentes para la producción de textos.
En la siguiente diapositiva vemos entonces cómo estarían, cómo por ejemplo las acciones escriturales, las motivaciones escriturales están descritas por parte de nosotros para que los maestros que en este caso los de nuestras instituciones educativas, de nuestras 5 instituciones educativas que van a recibir esas hojas de ruta, sepan de qué se trata, de que las imágenes funcionan como motivación escritural o qué es eso del maestro como referencia de interacción escritural. Y asimismo, como podemos ver en la siguiente diapositiva, vemos con las acciones escriturales, damos una pequeña descripción de qué se trata eso del plan escritural y así con cada una de las acciones escriturales y por último con las acciones socializadoras, que la vemos en la siguiente diapositiva y que lo que hace es que permite que el maestro se pueda familiarizar y como ya lo dijimos, vincular sus propias experiencias en estas hojas de ruta de producción de texto. Muchas gracias. Listo, entonces aquí damos continuidad al componente de lectura, en este caso específico de la lectura inferencial, porque sabemos que la lectura tiene pues varios componentes y debemos pues delimitar nuestro objeto de estudio. Entonces, en este componente estamos la docente Paula Juliana Cataño Rendón y el docente Sebastián de Jesús Giraldo, que hicieron quien les habla. En la siguiente diapositiva entonces vamos a encontrar inicialmente el gráfico, ¿cierto? Para que lo veamos de forma inicial, pero no vamos a detener aquí porque primero vamos a mostrarle la parte teórica y luego más adelante vamos a ver nuevamente el gráfico para detenernos en él, pero entonces para que vean como, por así decirlo, el resultado gráfico final que se da luego del trabajo de fundamentar estas hojas de ruta. Entonces encontramos en la siguiente diapositiva las fases del proyecto, que igual también no es necesario detenernos en ellas porque los compañeros del componente anterior ya hicieron pues una descripción general y básicamente en este macroproyecto seguimos las fases en los 3 componentes de forma similar. Entonces fase 1, fase 2 y fase 3, como lo explicó los compañeros en el momento pues que se abordó el tema de producción textual. Entonces vamos a pasar ya pues como a lo siguiente, que es más específico en cuanto al componente de lectura inferencial. Entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces vamos a hablar aquí de nuestro diseño metodológico, ¿cierto? Entonces encontramos pues unos métodos que nos arrojaron unas técnicas para diseñar unos instrumentos y obviamente pues encontrar pues esos participantes con los cuales se iba a trabajar cada uno de esos instrumentos. Entonces encontramos dentro del método interactivo que formulamos pues como la técnica del taller y se diseñaron el taller intencionado de lectura inferencial. En esos talleres pues se pretendía pues como poner en práctica aquellos preceptos teóricos y metodológicos que encontramos pues en el rastreo pues de investigaciones, en el rastreo teórico que realizamos, en el que principalmente nos basamos en los autores Isabel Solé y el autor Kenneth Goodman. Entonces encontramos ahí una dualidad entre aspectos quizás un poco cognitivos y aspectos basados pues como en las estrategias de manejo pues en el aula. Entonces hicimos de desarrollar esos talleres intencionados con cada uno pues como de los presupuestos teóricos que queríamos desarrollar pues con los estudiantes en este caso. Tenemos también entonces un formulario taller de Google que fue desarrollado con los docentes porque sabemos pues que estamos trabajando con una comunidad amplia, no solamente era con los estudiantes, sino también con nuestros compañeros. Y también recalcar que como nosotros somos docentes en ejercicio de estas instituciones educativas, entonces también hacemos parte de la población. El término docentes investigadores es un término que está pues muy presente en el desarrollo de nuestro proyecto, porque básicamente se constituye en eso. Nosotros somos arte y parte de este proyecto, por así decirlo. Tenemos entonces dentro del método de observación la técnica de la observación participante. En este caso, pues, hicimos diario de campo, un instrumento que fue desarrollado por los investigadores y que se pretendía, pues, como así decirlo, hacer una recopilación escrita de todo ese proceso o esas impresiones o todo lo demás, porque igual pues, son aspectos bastante amplios que se pueden consignar en este diario que sirven luego para retomarlos y poder, pues, ya luego la formulación de nuestros hallazgos y conclusiones. Tenemos entonces dentro del método documental, utilizamos la revisión de documentos institucionales, en este caso a través de una lista de chequeo enfocada principalmente a analizar el PEI, el proyecto educativo institucional,
tratando de identificar aspectos relacionados con la lectura inferencial o más específicamente con la lectura, porque sabemos pues que específicamente lectura inferencial es muy difícil que se hable, pero sí por lo menos abordar sobre la lectura para darnos cuenta qué aspectos se podían potenciar desde las mismas instituciones educativas de acuerdo a los planes mismos que han formulado con anterioridad. Entonces, en la siguiente vamos a encontrar ya pues como referencia a nuestros hallazgos. Básicamente se hace pues como reiterativo algunos asuntos y nos permiten hacer pues como la formulación de esos hallazgos, y encontramos pues como unos aspectos que se vuelven bastante interesantes y que, por así decirlo, no es que hayamos descubierto algo nuevo, fantástico, sino que estamos redescubriendo, por así decirlo, y poniendo en evidencia quizás muchas acciones que no están siendo mostradas o algo así, y desde la misma experiencia docente podemos rescatar y podemos pues como transmitir como proceso básico, porque como decían los compañeros anteriormente, la idea es que Releo se convierta en un insumo básico para que las instituciones y sus cuerpos docentes y toda su comunidad educativa se vinculen y puedan generar sus propios planes. Entonces encontramos que las preguntas, el uso de las preguntas como mediadoras para activar procesos de participación se vuelven muy potentes para el tema de las inferencias. Se evidenció en los talleres intencionados con los niños. Esto nos queda claro porque va relacionado que las preguntas que formula el docente pueden ser demasiado potentes para la activación de los saberes previos, porque los saberes previos entonces encontramos que están siendo relacionados con las inferencias que se realizan, porque entonces llega una información nueva, se vincula a los conocimientos previos que se tienen sobre determinado tema, y eso nos permite de alguna otra manera explicitar asuntos que están implícitos dentro del texto. En esa medida también entonces aparece la ampliación conceptual que se pueda complementar pues sobre el tema tratado, porque sabemos que los docentes generalmente estamos un poco más preparados para abordar temas conceptuales, y si no tenemos la información en el momento, pues sabemos que podemos consultar fuentes y demás. Entonces, de alguna otra forma, esta información que puede aportar el docente fija la atención quizás en aspectos que no están teniendo en cuenta, aporta información que quizás los estudiantes no tienen en el momento, facilita el diálogo entre ellos para que de alguna otra forma el compañero que digamos tenga una información al respecto pueda socializarla, compartirla con los compañeros. Entonces permite eso, reconocer más información, y de alguna otra forma eso también se relaciona con saberes previos y potencia las inferencias que se puedan realizar a partir del texto. Continuamos entonces con los hallazgos. Bueno, dame un segundito por acá. Yo reviso en el documento y les cuento sobre los otros hallazgos que también tenemos ahí, que no están pues como plasmados en la diapositiva. Bueno, entonces encontramos en todo momento hay una relación que está fundamentada a partir de los saberes previos. O sea, en nuestro proyecto el tema de los saberes previos se volvió fundamental. Entonces también aparece ahí algo que puede hacer el docente, es la comunicación de estrategias. La comunicación de estrategias que se pueden realizar en el antes y el durante y el después, como decir de alguna otra forma, a especie de recomendación o de tips que le puedan servir al estudiante. El tema de trabajar las diferentes tipologías textuales. Este tema se vuelve bastante interesante porque tradicionalmente en la básica primaria se da mucho énfasis, mucha preferencia a los textos del tipo narrativo, ¿cierto? No quiere decir que estén mal, obviamente sabemos que son interesantes, son textos que son muy agradables para los niños, pero la invitación es a trabajar otras tipologías textuales, porque de esta forma se está haciendo una relación a los estudiantes con las formas en las que se presenta la información, cómo está estructurado el tipo de texto, cómo encontrar, por ejemplo, información clave en determinado tipo de texto. Entonces es bueno trabajar esta variedad de textos, por así decirlo. Encontramos también que el uso de las imágenes se vuelve pues como potente para el tema de la inferencialidad, porque de alguna otra forma también presentan el contenido de forma más interesante para ellos, más agradable, y de alguna otra forma pues a veces también acompaña el texto. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, o la mera imagen por sí sola ya representa un texto que puede ser sujeto de inferencia. Entonces las imágenes las encontramos de forma muy interesante ahí en la potenciación de la lectura inferencial. Y el tema de los organizadores gráficos también, en la idea de que
tanto un organizador gráfico por sí mismo puede ser sujeto de lectura inferencial, o cómo la información que usted infiere de un texto puede ser transformada a partir de un organizador gráfico, o puede ser presentada, por así decirlo, esa información que usted infiere a partir de un organizador gráfico. Listo. Entonces ya ahí de los hallazgos, si pasamos entonces a las conclusiones, pasamos a las siguientes diapositivas, por favor. A las conclusiones, y es que luego pues de todo este trabajo investigativo, de todo el trabajo recorrido, hay que recordar pues que esto tiene un rastreo, tenemos un rastreo teórico, un rastreo investigativo, donde analizamos investigaciones de carácter local, nacional, internacional, y en esta medida, en estos proyectos, en el caso de Releo, se hace muy importante el aspecto, y denominamos inclusive uno de nuestros subtítulos, como antecedente experiencial, porque recordemos pues que en el caso de los estudiantes de esta licenciatura somos docentes ya con una trayectoria en el campo educativo y en su mayoría estamos pues vinculados al sistema educativo actualmente. Entonces, el antecedente experiencial de alguna otra forma se convierte en un insumo fundamental para la construcción pues como del proyecto en sí, recogiendo también la experiencia no solamente de los docentes investigadores, sino también de nuestros compañeros docentes en cada una de las instituciones educativas. En esencia, esta propuesta investigativa se enfocó en la inferencialidad, pero nos quedó claro, realmente como lo mencionaba Kenneth Goodman, que el proceso lector es uno solo. O sea que el lector, prácticamente sin darse cuenta, transita entre lo literal, lo inferencial y lo crítico, ¿cierto? Entonces es necesario pues como que se trabaje en todos los niveles, pero en este caso pues como el proyecto está enfocado a la lectura inferencial, encontramos bastantes aspectos relacionados a eso, a la lectura inferencial. Entonces recordamos eso, que de todas maneras también es importante trabajar los diferentes niveles. Los contenidos audiovisuales son extremadamente llamativos a los estudiantes, lo que son textos en imágenes, los textos gráficos, los videos, se vuelven algo bastante llamativo, entonces hay forma de complementar esas inferencias que se realizan y de otra forma motivarlos a realizar un poquito más en profundidad el análisis de esa información que presentan en cada uno de estos diferentes textos, en los diferentes formatos que se puedan realizar, tanto visuales, los diferentes referentes pues, visuales, auditivos, gráficos, entre otros. Les recordamos eso, el tema de los saberes previos es trascendental, o sea, no podemos pretender que se hagan inferencias si no hay saberes previos. Los saberes previos atravesan el proceso de inferencias en todo momento. Entonces, es fundamental siempre partir de ellos, reconocerlos, ponerlos en juicio, pues, en juicio no, pues, presentarlos y de alguna otra forma valorarlos y entender, pues, que esa vinculación que se da con ellos son el carácter esencial de las diferencias que se puedan realizar. Siguiente, por favor. Ya les hablaba entonces de las variedades sexuales, entonces la idea es variar esas formas sexuales para que los estudiantes puedan identificar pues, las tipologías, las claves características del tipo de texto y entender pues, como aspectos de forma y contenido que caracterizan el tipo de texto. Las preguntas que formula el docente sabemos pues, que son muy importantes en el tema de profundizar o de favorecer las inferencias que se puedan realizar, como le decía, porque nos llevan a reconocer elementos que quizás se pasaron por alto. Y la comunicación directa de estrategias, como se los mencioné también anteriormente, es esa especie como de tips que se puedan dar, no son exclusivos para el manejo docente. O sea, el docente puede comunicar directamente esas estrategias porque de esta forma se logra una optimización de los procesos, porque de alguna otra forma se le puede plantear a los estudiantes, por ejemplo, bueno, antes vamos a identificar el tipo del texto, vamos a hacer un proceso, por ejemplo, hasta de indagación a este texto, vamos a generar una hipótesis con el mero título, qué pensamos que pueda pasar, vamos a hacer una predicción a partir de este texto, entonces eso se va complementando en la misma lectura, porque durante la lectura podemos decirle, bueno, vamos a fijar nuestra atención en esto, o esta palabra qué significa, esta palabra que nos lleva, a dónde nos devuelve, a dónde nos lanza, será que está un significado acá, qué nos quiere decir el texto, el autor nos está mencionando algo aquí. Y en el después, obviamente, también hay otras estrategias que se pueden comunicar de forma directa. Entonces, vamos a comparar esas hipótesis que teníamos con la información que nos aportó el texto. Vamos entonces a hacer un ejercicio, por ejemplo, de construcción y reconstrucción del contenido que tenía el texto. Vamos a cambiarle el título al texto, por ejemplo. Entonces, son varias actividades y al mismo tiempo se convierten en estrategias comunicables que pueden ser tomadas de forma específica por los estudiantes. ¿Listo? Entonces vamos a pasar nuevamente a observar el organizador gráfico en la siguiente diapositiva. Vamos a encontrar entonces que la ruta de lectura inferencial es una ruta que está interdependiente, pero que no tiene un orden lineal.
quiere decir que usted puede abordar el contenido desde cualquiera de los caminos, por así decirlo, y moverse en la glorieta como lo representa de cualquier forma. Lo importante es que los elementos se integran entre sí. Tenemos entonces colores para diferenciar, pues como por así decirlo, el camino que va siguiendo, que puede empezar por imágenes, puede empezar por organizadores gráficos, puede empezar por tipología textual, que lo llevaría entonces a encontrarse por allá con el trabajo cooperativo, con la activación de saberes previos y la mediación pedagógica. Entonces, como les decía, no es un camino obligatorio, no es un camino lineal, es un camino que puede empezar desde cualquiera de los puntos, la idea es que se mueva en forma circular, que se aborden todos, si es posible en simultáneo, aunque sabemos pues que también a veces hay que delimitar por el espacio de tiempo de clase y lo demás, pero la idea es que eso se convierta pues como una visión no solamente para un ejercicio de clase, sino que sea un ejercicio que se alimente y se realimente durante pues el trabajo mismo escolar. La invitación obviamente queda abierta a las instituciones educativas, eso solamente es una ruta, es solamente por así decirlo, una muestra de lo que podríamos iniciar, es una base para la cual puede seguirse alimentando y de acuerdo a los intereses de las instituciones educativas y el contexto en el que se desenvuelvan puedan generar sus propios planes de habilidades comunicativas. Ya después de haber escuchado entonces la presentación de nuestro proyecto, en la siguiente diapositiva queremos contarles y presentarles qué le entregaremos a las instituciones educativas. Desde este diseño y fundamentación de hojas de ruta, entonces queremos recopilar en una cartilla abierta para entregarle los 3 componentes a nuestras instituciones. ¿Por qué abierta? Porque, como lo acabó de decir nuestro compañero Sebastián, es solamente una recopilación muy respetuosa de algunas estrategias que nosotros como docentes en ejercicio y después de realizar nuestro trabajo de campo, nos dimos cuenta que pueden servir de insumo para fortalecer y potenciar cada uno de estos componentes, pero que a su vez ellos, desde su experiencia y lo que han trabajado, pueden nutrir estas hojas de ruta y así será de insumo para las instituciones educativas para apoyar la construcción de sus propios proyectos educativos institucionales desde el área del lenguaje y transversal, porque sabemos que el lenguaje está para todas las áreas. Entonces, encontraremos en ellas las infografías de cada uno de los componentes y desglosado de manera muy secuencial su definición, apoyado en los teóricos de cada componente que nosotros abordamos dentro de nuestro marco teórico, y también van a encontrar entonces esas estrategias y las formas como se pueden utilizar y recomendaciones y el espacio donde ellos pueden ir metiendo o nutriendo sus experiencias y sus propias estrategias que saben que pueden servir para fortalecer cada uno de estos componentes. Queremos darle las gracias por escucharnos y hasta aquí hemos terminado nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros estudiantes, a los equipos de trabajo. Es muy diciente la forma como presentan su trabajo con mucha pasión, con mucha vida sobre eso que han logrado constituir, con lo que han logrado construir durante su experiencia de investigación en las comunidades educativas. Muy bien, tengamos esas ideas allí y enseguida que terminemos las presentaciones volvemos sobre ellas para conversar un poco. Escuchemos entonces ahora a la estudiante Angie Paola Bastidas con el trabajo Bases para la construcción del modelo pedagógico de la Escuela Nacional Sindical, orientada por el profesor Félix Berruet. Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Buenas tardes. Por problemas de conexión, realicé un video en el cual no solamente hablo como de esos elementos que permitieron la construcción de mi trabajo de grado, sino también como hablar desde mi experiencia, los aprendizajes y como todo ese recorrido que tuve en el proceso de la creación del trabajo mismo y de la investigación. Espero les guste, igual cualquier inquietud me la pueden hacer. Ya lo pueden reproducir, gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Angie Paola Bastidas Herrera, estudiante del pregrado en Pedagogía y hago parte de la primera corte del programa. En este video, como parte de la socialización de mi trabajo de grado que titulé Bases para la construcción del modelo pedagógico de la Escuela Nacional Sindical, les contaré cómo fue este proceso, pero más desde mi experiencia. Para esto, el video lo divido en 4 momentos. En la primera parte, cómo fue la llegada y acogida al centro de práctica.
En el segundo, cómo fue la constitución de las problemáticas educativas y pedagógicas que orientaron mi devenir en el centro de práctica. En el tercer momento, cuento las lecciones aprendidas y finalmente lo que quiero dejar a los y las estudiantes que aún están recorriendo este camino. Espero que este video sea de gran ayuda en general, tanto para quienes apenas están iniciando la construcción de su trabajo de grado, como para quienes ya lo terminaron, porque siempre será interesante escuchar cómo fue el proceso de los demás compañeros y a partir de esto poder generar reflexiones. Llegar a la Escuela Nacional Sindical, una organización fundada en 1982 en la ciudad de Medellín, que tiene un gran recorrido a nivel nacional e internacional y que se ha dedicado a realizar procesos educativos con sindicatos y trabajadores, me generaba mucha incertidumbre. No solo porque el tema del sindicalismo no lo había proyectado como parte del trabajo de grado por la falta de conocimiento a profundidad sobre esto, sino también porque yo conocía cuál era el interés de la Escuela Nacional Sindical de tener una practicante de pedagogía, ya que su requerimiento era la construcción del modelo pedagógico de la institución. Estos dos elementos fueron los que me permitieron decidir quedarme allí, porque me desafiaba en términos personales y profesionales y me sacaba de esa zona de confort. Además, porque siento que si no lo hacía desde el mismo pregrado, no podría enfrentarme a estos retos afuera. Todo esto me impulsó a realizar el ejercicio investigativo sobre el modelo pedagógico de la institución, pero no como los integrantes de la escuela lo planteaban en un inicio, que era la construcción de este, porque crear supondría dejar de lado todo lo que ya se tiene y pensar en algo completamente nuevo. Es por esto que con mi asesor de práctica y del trabajo de grado, Félix Berruet, planteamos actualizar el modelo pedagógico suponiendo que ya había uno configurado, teniendo presente lo que nos habían dicho, asunto que cambió y que fue un hallazgo del mismo ejercicio investigativo. Y es que realmente no tienen un modelo pedagógico, o al menos eso es lo que planteo en el trabajo de grado, y puedo sustentar con base en las técnicas de recolección de información, con lo cual no pretendo desconocer lo que han realizado durante todos estos años, sino más bien que comprendan que no es lo mismo decir construir o actualizar, porque esto implica otros procesos completamente diferentes. De ahí que mi trabajo de grado ya no se nombre utilizando estas palabras construcción o actualización, sino más bien bases para la construcción del modelo pedagógico de la Escuela Nacional Sindical. Si bien ya había un interés y también una problemática pedagógica y educativa por parte de la ENS como practicante, pero también asumiendo mi papel como pedagoga dentro de esta institución, debía pensar en qué de todo ese panorama quería investigar. Es por esto que en un primer momento solicité los documentos del área de educación y fortalecimiento sindical, que me permitan conocer sobre el modelo pedagógico de la institución, por lo cual me pasaron una carpeta con 289 elementos, entre los cuales habían videos, documentos, relatorías, fotos, entre otros. Y esta era la carpeta que había utilizado la practicante anterior, que era de trabajo social. Con base en esto realicé un inventario que me permitió ver elementos importantes sobre las metodologías y los contenidos formativos, y que la ENS en sus procesos educativos considera central y transversal la pedagogía crítica y educación popular. Todo esto me orientaba más a mis intereses, pero también a responder a lo que la institución quería. Pero igual seguía teniendo muchas dudas y para mí era importante participar de algunos de los procesos de la ENS. Algún curso, programa, seminario, para conocer cómo se daba esto. Pero por lo de la pandemia no se pudo realizar de manera presencial. Con todo esto y los cambios que tuvo que realizar la ENS para poder llevar a cabo las modalidades educativas, que es a lo que ellos nombran cursos, seminarios, talleres, entre otros, retomaron lo que años atrás habían pensado y que habían llevado a cabo de alguna u otra forma, y es educación virtual. Lo que me pareció muy interesante porque ya lo había visto en los documentos con los cuales realicé el inventario, y porque desde el semillero de investigación, educación, comunicación y lenguajes sabía que podía profundizar en este tema. Es por esto que la idea era desarrollar el modelo pedagógico desde lo que implica el paso a los contenidos a la virtualidad. Un asunto que implicó buscar investigaciones sobre esto, investigar sobre la educación virtual, estar en todas las reuniones de la ENS, sobre la estrategia que querían implementar, leer sobre los modelos pedagógicos. Hasta ese momento esa era la idea y se presentó el anteproyecto así. Pero como la investigación no es estática, implica desacomodos, tomar decisiones constantemente y pensar alternativas, por lo cual se dejó de lado el tema de la educación virtual, porque es muy amplio y porque la ENS apenas estaba en ese proceso de construcción de la plataforma.
y los tiempos de la ENS y los de la Universidad de Antioquia no son iguales, por lo que era un reto para mí hacer las entrevistas, revisar documentos y estar al tanto de lo que iba pasando con la nueva estrategia de educación virtual de la ENS. Todo esto me permitió configurar mi pregunta de investigación, la cual tuvo muchas modificaciones, pero que recoge mis intereses y las mismas problemáticas que desde un inicio estaban y las que se dieron durante el proceso. Esta es: ¿cuáles son los elementos contextuales y metodológicos que constituyen lo que la Escuela Nacional Sindical menciona como modelo pedagógico, desde la producción escrita y la experiencia de los actores de la organización? Es una pregunta que refleja no solo que es necesario reflexionar y pensar el modelo pedagógico desde los marcos teóricos, sino también desde lo que implica en términos de la práctica, las modalidades educativas, contenidos y el sujeto por formar. Como pedagoga y también al estar en el rol de investigadora, uno se enfrenta a diversas situaciones que nos impulsa a autocriticar nuestra práctica, reflexionar sobre nuestro quehacer, comprender y pensar en los efectos que generamos con nuestras acciones en esa realidad a la que estamos enfrentando, poner en práctica nuestro conocimiento teórico, leer los contextos de una manera crítica, pero también propositiva, y en todo este proceso se generan nuevos conocimientos y experiencias, lo cual posibilita tener un crecimiento como profesional, pero también como persona. Y otra lección es que pensar lo pedagógico y también lo investigativo es comprender todo un campo complejo, una historicidad. Implica preguntarse en lo investigativo por los sujetos, por el conocimiento y la realidad. También comprender conceptos, las disputas que se han dado, los discursos, y también entender que esto se sigue construyendo, no hay nada dado. Pero entender cada uno de estos elementos es también acercarnos y familiarizarnos con asuntos que son necesarios ir comprendiendo durante el camino. En el texto El conocimiento como desafío posible de Zemelman 2006, el autor plantea algo muy interesante, y es que cuando vamos a realizar una investigación es necesario formularnos la siguiente pregunta: ¿para qué quiero conocer esto? Una pregunta que obviamos y que, aunque yo me la hice mucho tiempo después, la respuesta a esto nos permite reconocer nuestros propios intereses, más allá de lograr solo terminar un proceso, que en este caso es un pregrado. Otro aprendizaje es que no hay una sola manera de investigar y que por lo tanto es algo que para mí no es un paso a paso, sino que es un recorrido que uno va haciendo, y que aunque haga muchas investigaciones, la intención es siempre aprender de estos procesos. Por otro lado, la investigación nos da elementos para cuestionar lo que muchas veces naturalizamos y pasamos por alto, porque es considerado obvio, como lo son las preguntas que deberíamos hacernos antes de plantearnos un problema de investigación. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero investigar? La investigación como práctica social en una realidad social que no es neutra, esta es una práctica intencionada y por lo tanto no posee neutralidad, lo cual nos exige que nos posicionemos de una u otra forma y que además en ese conocimiento del otro me reconozca a mí mismo, porque uno no recuerda cosas hasta que el otro las cuenta, y eso mismo ocurre con la investigación. De ahí la importancia de reconocer al otro también como parte de esta. Hablar del trabajo de grado definitivamente nos lleva a cuestionarnos a nosotros mismos, y que aunque parezca un asunto en el que investigamos para conocer a otros y para aportar conocimientos desde un campo de saber en específico, realmente es en ese proceso en el que nos reconocemos, porque es en esa misma relación con el otro en el que nos damos cuenta que somos sujetos históricos, y por lo tanto el sujeto es una construcción colectiva por efectos de la acción social. De allí que el yo soy es en el relacionamiento constante. Así que hablar de investigación realmente debería ser un asunto que trascienda más allá de los resultados. Es un proceso en el que uno aprende no solo del tema del que investiga, sino que se abren las puertas a otras problematizaciones. Las reflexiones, los resultados y los hallazgos de la investigación les permitirá a la ENS pensar su modelo pedagógico, retomar asuntos que para ellos posiblemente ya no consideraban importantes. De ahí la importancia de la pedagogía, porque teniendo presente que nos encontramos en una inmediatez en el cual hay poco tiempo para la reflexión ante lo que pasa, la pedagogía como campo de saber cuestiona, reflexiona, pero a la vez propone. Por otro lado, lo que me deja a mí la ENS es que es necesario reconocer el movimiento sindical y todo lo que ha sido para el país, y reconocer los aportes,
pero también el papel tan importante de la educación para los sindicatos, los trabajadores y la sociedad en general. La INS como organización tiene mucho para seguir pensando y reflexionando, y claramente el campo de la educación sindical y el mundo del trabajo requieren de constante transformación. Y es que siendo un espacio desde el que se dan procesos desde la educación no formal, es uno de los tantos escenarios en los que el pedagogo como profesional se puede desempeñar. Quiero decirle a los y las estudiantes que aunque el ejercicio de la investigación en un principio es algo complejo, porque implica la disposición de uno para desacomodarse todo el tiempo, buscar alternativas, de problematizar, también hay que disfrutar de ese proceso, porque uno no solo aprende del tema que investiga, sino que son muchos los aprendizajes en términos personales y profesionales, que ante esas dificultades que se presentan, más que límites en el proceso, nos permiten pensar en asuntos que posiblemente no eran visibles para nosotros, y para lo cual el pregrado en pedagogía me dio muchos elementos para saber qué hacer ante esas situaciones, que para mí en un principio eran problema, pero que luego se convirtieron en aprendizajes. Por otro lado, más que debilidades respecto al programa, a la facultad y a la universidad, creo que es fundamental fortalecer los semilleros de investigación, ya que son claves para el mismo desarrollo de los trabajos de grado, que se sigan creando diferentes líneas de profundización en el pregrado, así como también diferentes selectivas, para seguir profundizando en temas de la actualidad y seguir en la búsqueda de relaciones con diferentes centros de prácticas, porque no solamente son importantes para ellos, sino también para nosotros mismos en nuestro proceso formativo. Y para finalizar, a manera de reflexión, es que realizar el mismo trabajo de grado nos lleva a cuestionar lo que muchas veces criticamos, y es que ¿hacemos las cosas porque realmente queremos o solo por el hecho de responder ante una exigencia que nos hace la universidad? Bueno, yo sé que el video de alguna manera también deja como muchas inquietudes frente al tema que investigué, que es el modelo pedagógico de esta institución, pero siento que también es como un llamado también a esas experiencias de nosotros como estudiantes, pues como todos esos aprendizajes que tenemos durante un proceso que es el investigativo, y que es un asunto que pues ante esta adversidad que fue lo de la pandemia también nos hace tomar como diferentes decisiones, que eso también nos lleva como a reconocer otros intereses que nosotros mismos tenemos. Muchas gracias. Gracias, Angie, por la presentación de este gran reto de lograr organizar, delimitar, evidenciar esas bases para la fundamentación del modelo pedagógico de la escuela sindical. Muy bien, ustedes nos han presentado muchos elementos de reflexión que tuvieron en cuenta dentro de sus procesos, la lectura de los contextos, el reconocimiento y el acercamiento a marcos teóricos que los fueron orientando dentro de ese proceso de investigación, reconocer prácticas pedagógicas, prácticas sociales. En ese sentido, entonces, ¿cómo logran ustedes describir sus aprendizajes, frustraciones, posibilidades que se dieron y se gestaron dentro del desarrollo de la práctica, sobre todo en este marco de la contingencia sanitaria generada por el COVID? Ese COVID entró en un momento inesperado, generó cambios a todo nivel y estábamos en esas prácticas, estábamos en ese desarrollo. ¿Qué aprendimos? ¿Qué transformamos? ¿Cómo nos adecuamos? Que definitivamente no logramos hacer y quedamos ahí como pendientes de esos asuntos. Quisiéramos conversar un poco en torno a eso. Quien quiera iniciar, comentarnos, bien pueda. Cualquiera de los equipos, de los asistentes. Sí. A mí me gustaría responder a ello de una vez, porque para nosotros fue la verdad bastante, o sea, fue un cambio duro, porque nos esperábamos en un primer momento la visita pues de la asesora también en nuestras escuelas, especialmente en mi caso, yo que soy docente rural, pues sería mucho la emoción de mi tutora Oliva tenerla allí en esta escuela tan lejana, donde ella pues podría vivir, tener otra experiencia diferente, ¿cierto? Nosotros teníamos una cantidad de planes, ideas, pero ingresa la pandemia, empieza el aislamiento, fue bastante complejo, pero surge también algo bueno,
con el paso de los días fuimos formulando, porque también debemos pues proponer algunas estrategias para poder extraer la información que necesitábamos. Entonces nos fuimos también adaptando, poco a poco fuimos aprendiendo, ensayando, y yo digo que uno de los grandes logros de nosotros fue haber implementado un blog. Nosotros inventamos este blog allí, lo propusimos porque íbamos a poder de alguna forma tener un contacto con los estudiantes, y nosotros pues durante el proyecto nos dimos cuenta que hay una función socializadora muy importante en la escritura, y cómo lo lograríamos allí. Entonces, al compartir los escritos de los estudiantes, la participación de ellos, ver cómo se podían responder mensajes, entonces podíamos darle como cierto dinamismo pues a esta distancia, a este momento tan duro, y la verdad pues aprendimos bastante, nos adaptamos, y también logramos que los mismos estudiantes se metieran también en este cuento y que participaran. Y yo creo que ese fue uno de los grandes aprendizajes, y también pues hay que dar gracias porque aprendimos cosas nuevas, y hay que seguir adelante ante cualquier tipo de situación difícil que se nos vaya planteando, porque esto de la educación va a ser siempre retos y no podemos quedarnos atrás. Muchas gracias. Importante eso que mencionas de los retos, porque debe ser uno de los desarrollos que logremos como profesionales de la pedagogía o licenciados, justamente repensarnos frente a los retos que se nos proponen en el día a día. Y este gran reto del cambio de contexto, la forma de relacionarnos, de reconocer nuestras instituciones, nuestros recursos y demás, empieza pues a ponernos a pensar qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer, cómo reconocemos ese otro que está allí y de qué manera podemos darle continuidad al eje central de la escuela. Muy bien, ¿quién más nos puede contar, nos quiere contar frustraciones, posibilidades que quedaron por allí en el tintero? Bueno, Juliana, para complementar lo de mi compañero de trabajo de grado, lograr pues como movilizarnos desde esta parte presencial a una cámara, como él lo expresaba, fue un reto bastante difícil, porque aunque somos docentes, a nosotros también nos tocó aprender, ¿cierto? Nos tocó aprender, buscar esas diferentes estrategias, esos diferentes recursos, y en el caso particular del componente de lectura, pues nos pasó, digamos que cosas muy bonitas, porque nosotros logramos realizar estos talleres con los estudiantes de manera intencionada, porque fueron creados para poder generar ese diagnóstico de cómo se comportaban los niños. Lastimosamente, pues teníamos un criterio y era la conectividad, ¿cierto? Nos quedamos con la incertidumbre de saber qué podría haber pasado en la presencialidad o con estos niños que por X o Y motivos pues no podían conectarse, ¿cierto? Cómo hubiesen sido sus reacciones a nuestros talleres, pero rescatamos lo que logramos trabajar desde la virtualidad y ver cómo ellos podían interactuar entre diferentes instituciones, porque los logramos conectar a varias instituciones, la institución de mi compañero Sebastián y la Alfonso López en Puerto de Río, ver cómo ellos interactuaban como si se conocieran de siempre, como si fueran compañeritos, ¿cierto? Entonces eso a nosotros nos causó muchísimo asombro, ver cómo niños y se adaptaban tan fácil y no sentían pues como esa pena. También logramos ver cómo los estudiantes que tienen competencias tecnológicas o desde la virtualidad lograban generar mayor participación, que de pronto en las aulas de clase son un poquito más rezagados. Entonces, desde mi parte, eso es lo que rescato desde el trabajo de campo que logramos hacer de manera virtual, pero siempre pues como haciendo ese reconocimiento al docente, y en este caso a nosotros los docentes investigadores, de querer sacar esto adelante, porque cuando iniciamos el proceso, digamos en enero, febrero, que iniciamos a crear nuestro proyecto, nuestro trabajo de grado, pues no sabíamos la magnitud del bendito COVID. Entonces poder ya iniciar un segundo semestre y decir, listo, nos toca así de la nada buscar esos recursos, mirar cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que seguir, ¿cierto? Entonces poder estar hoy aquí socializando nuestro trabajo de campo, mostrando nuestros resultados,
eso es algo que quiero rescatar porque podemos decir que valió la pena cada momento, cada instrumento que se creó, cada técnica que se utilizó para poder llegar aquí. Muchas gracias. Vale. Angie, ¿qué nos cuentas tú tú lo mencionaste en el video, sobre ese cambio de poderse pensar en la pandemia, de poder migrar, digamos, esa forma de trabajo que tenía la escuela sindical y empezarse a pensar de otra manera cómo llegar a la población objeto desde la virtualidad? ¿Esto te generó alguna dificultad? ¿La pudiste superar? ¿O todavía quedaron cosas allí pensándose para un futuro desarrollo? Bueno, en general, pues la investigación como tal tiene dificultades y pues para hacer un primer proceso investigativo, para mí, pues en algunos momentos sí me trajo muchas frustraciones en términos de que no sabía qué hacer, o sea, habían muchas dudas frente a eso, pero también a lo que estaba pasando pues en términos de la pandemia y todo ello. Pero creo que todo eso también lo supe, pues como lo pude superar y todo eso fue por las mismas decisiones que se iban tomando en el camino, pero también como el apoyo de las mismas compañeras y de los profesores que estuvieron pues con nosotros, pues mi asesor y también en los seminarios de profundización. Yo creo que sin esos seminarios no hubiera sido como posible de pronto descubrir realmente cuál era mi interés, pero también como responder ante las exigencias mismas de la institución. Entonces siento que, pues, si bien me tocó cambiar varias técnicas de recolección de información y todo eso se iba dando, era por tanto los tiempos de la institución, también como los que se daban en la universidad. Creo que esas decisiones y la misma elección de eso se dio por algo y que creo que eso es fruto también como del mismo proceso y por eso siento que ese desacomodo siempre va a estar constante, no solamente por la pandemia y por lo que se está viviendo en estos momentos, sino que es un proceso que siempre se va a vivir cuando se va a realizar investigaciones y que nosotros pues como pedagogos también pues vamos a estar en eso, enfrentándonos a esas situaciones, entonces siento que era necesario enfrentarlas en este momento y sí, todo pasa por algo. Ok, ese pensamiento flexible que mencionas es también otra característica que nos debe acompañar dentro de nuestro ejercicio profesional. Enfrentar los retos, reconocer esas necesidades y ponernos en disposición de flexibilidad, de reconocimiento, de cambio, de construcción colectiva. Mencionabas que los seminarios y tus compañeros y docentes fueron fundamentales para poder gestionar esas posibilidades de interactuar de otra manera con el contexto donde te encontrabas. En esa medida, pensemos un poco en la formación que hemos recibido en las licenciaturas y en el pregrado de pedagogía. ¿Qué fortalezas y debilidades vieron ustedes, pudieron evidenciar en ese momento de ejecutar el proceso de investigación? Bueno, a mí me formaron de esta manera, vi 200 cursos, vi 15 cursos, ¿qué énfasis tenían? ¿Cómo se sintieron ustedes allí? ¿Qué fortalezas desde su formación pudieron potenciar, emplear en ese desarrollo de la investigación? ¿Y qué cosas vimos un poco más débiles que de pronto quisiéramos decirle a nuestras licenciaturas: hey, por aquí de pronto nos falta complementar este asunto, fortalecer estas líneas de trabajo? ¿Qué le dirían ustedes o cómo lo sintieron ustedes ya estando en este ejercicio de investigación y de reconocimiento de los contextos? Buenas tardes. Dale. Definitivamente, pues queda en evidencia el valor de la resiliencia en nosotros como maestros, en la Universidad de Antioquia como institución, porque a pesar de que pues la situación generada por el COVID-19 nos cogió por sorpresa a todos, pero la universidad siempre tuvo como un plan de acción que pudiese ser pertinente para todos. En ese caso, por ejemplo, en el caso de la licenciatura de básica primaria, los miércoles
implementó seminarios para acompañar el proceso. Entonces, como bien sabemos, las normas APA cambian con regularidad y son, por ejemplo, una piedrita en el zapato para muchos. Por esos mismos cambios, la universidad, por ejemplo, dio varios seminarios sobre cómo manejar esas normas APA. Entonces, la universidad siempre estuvo presta como a cómo prestarnos esas asesorías que no podían ser presenciales por la situación que estábamos cruzando y proporcionarnos la manera de subsanar estas situaciones. De pronto, para mejorar, pero de todas maneras, como es una cosa nueva, de hecho nuestra licenciatura es nueva, nosotros somos la primera promoción, sentimos de pronto que teníamos en algún momento mucho trabajo, entonces teníamos el trabajo de la práctica, que ya era escribir el proyecto, y teníamos cursos que tenían que ser pues 100% virtuales con tareas a la vez. Entonces se nos acumularon muchas cosas, pero yo sé que con la experiencia que ya adquirió la licenciatura, en este caso con nosotros, eso lo va a ir remediando con las anteriores para darles un poquito más de espacio y respiro para que puedan desarrollar la escritura del trabajo de grado pues sin sentirse como tan asfixiados, que al último ya estamos, y muchos compañeros se quedaron en ese proceso y tuvieron que prorrogar porque no les dio el tiempo. Pero como todo, hay cosas buenas y cosas malas, entonces ahí se van solucionando en el camino. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra fortaleza que hayan sentido que ustedes obtuvieron dentro de su formación y que esa fortaleza fue vital para enfrentar, digamos, estos cambios, los retos que se vinieron en este marco del COVID? Sí, yo quiero resaltar algo. Nosotros tuvimos, pues lo quiero decir sin miedo de equivocarme, la mejor asesoría que puede tener uno, un acompañamiento impecable, que la verdad nos ofreció muchísimas ayudas al momento de enfrentarnos, por ejemplo, a la búsqueda de información. Nuestra asesora creo que fue bastante certera con los textos que nos ofrecía, la forma como nos decía cómo debíamos buscar, porque había que ser bastante minuciosos, especialmente pues cuando hicimos este análisis documental de las instituciones educativas, y me quedo con esa parte de la academia donde reforzó una cantidad de ideas, conceptos, y cómo tener como un ojo clínico ante cómo es que están las instituciones redactando, escribiendo, formulando, por decir, su proyecto educativo institucional. Entonces nos sirvió como para tener una lupa, para poder ampliar un zoom de toda esa información y ser bastante certeros para poder posteriormente redactar pues estas categorías y poder ser más claros en nuestro objeto de estudio. Muchas gracias. Vale. Yo Diana, quiero... dale. Sí. Yo quería entonces también complementar que una de las fortalezas que quiero rescatar y resaltar es también que esta licenciatura se haya pensado para maestros en ejercicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la mayoría pues son las prácticas o el ejercicio y la acción en el aula pues que viene después de haberse graduado, y nosotros poder entonces entrar en cada curso y al mismo tiempo estar en ejercicio nos permitía casi que inmediatamente ir transformando esas prácticas de aula y poniendo en práctica lo que íbamos aprendiendo. Y asimismo, pues el trabajo de investigación nos permitía tener como un campo más amplio para poder realizar todas estas actividades. Entonces, algo que yo rescato y que siempre voy a agradecer es que se hayan pensado desde la Universidad de Antioquia crear esta licenciatura especialmente para maestros en ejercicio y en este caso pues normalistas, ¿cierto? Para dar ese complemento a lo que nos dan las escuelas normales, y desde ahí ya tiene todo que ver y es súper pertinente porque vamos haciendo ese cambio en el mismo proceso y ya venimos con una experiencia para poderla compartir entre todos y hacer esa sincronía entre los cursos, el proyecto de investigación y toda la trayectoria que nosotros traemos.
Vale, chévere esa perspectiva también. Muy bien, chicos. ¿Qué cosas podemos hacer desde nuestro rol como docente? ¿Qué tipo de contribuciones, ya culminando nuestra formación a un paso de estar graduados, cómo podemos contribuir desde nuestro quehacer de maestros para generar alternativas y apoyar los retos que se nos presentan en nuestra sociedad actual? ¿Cómo podríamos entrar nosotros allí a mover, a promover, a resignificar, a organizar desde nuestro rol como docentes? Hola de nuevo. Definitivamente creo que este ejercicio de formación, y como le decía a mi compañera, en perspectiva con nuestra experiencia docente, en esencia nos sirve para cualificar nuestro oficio. Realmente el hecho de poder dar una mirada a mis propias prácticas docentes, mirar cómo están, qué estoy haciendo, porque es que básicamente hacemos muchas cosas en las aulas, como docentes de aula, pero quizás hacemos cosas que no las hacemos conscientes, por así decirlo. Entonces, cuando ya entramos a un proceso de formación, las diferentes cursos que vimos durante esta licenciatura, nos damos dando cuenta de que, mira, vean, por ejemplo, la forma en que lo estás haciendo, ¿por qué no empezas por esta otra parte, cierto? Lo estás haciendo así, pero ¿por qué no probas en hacerlo de esta manera? ¿Por qué no das la posibilidad a tus estudiantes de que sean ellos los que propongan? Entonces, es como, primero eso, darles una revisada, una autoevaluación, mirar qué estoy haciendo en línea con lo que estoy aprendiendo, si estoy siendo coherente, qué aspectos puedo mejorar, cuáles puedo reaprender. Y en esa misma medida también fortalecer las comunidades de aprendizaje en nuestras instituciones educativas. Los compañeros docentes también se emocionan mucho cuando se dan cuenta que uno está en este proceso de formación, que de alguna otra forma está apostándole a ser un docente bien preparado, en el caso de nosotros para la básica primaria, que siempre ha sido pues también un tema que la licenciatura tomó en cuenta, era precisamente fortalecer la educación en la básica primaria, como esa educación que es la base para la que va a continuar, ¿cierto?, en los próximos niveles, ¿cierto? Y que por eso no quiere decir que sea menos importante, realmente en nuestra perspectiva es la más importante de todas, por así decirlo. Entonces, eso, primero empezar por uno mismo, revisarse, autoevaluarse, retomar lo que he aprendido en los diferentes espacios de formación, tratar de integrarlo a mi práctica, cualificar mi oficio docente y sobre todo la experiencia de compartir, porque si no lo compartimos, pues obviamente este conocimiento queda limitado. Vale, muchas gracias. Juliana, esta que se habla. Ay, nuevamente yo, Norma, usted ya me conoce. Ella le salen letreros, dale, Juliana. Y pues sobre todo en esta pregunta no me puedo quedar sin participar porque tú conoces y la mayoría de los que estamos aquí en esta socialización conocen cuál es mi rol en estos momentos y cuál fue mi rol cuando entré a la universidad. Entonces, sin duda alguna, poder fortalecer, como dijo mi compañero Sebastián, esas comunidades de aprendizaje que acompaño, porque pongo un poquito en contexto de pronto los que no me conocen mucho, yo no acompaño estudiantes, sino que acompaño un grupo de docentes con el programa Todos Aprender, donde soy tutora desde hace 8 años. Entonces, el poder participar de esta licenciatura y cuál es mi aporte desde mi rol como docente que acompaño colegas, pues es demasiado grande y amplio, porque como lo expresan ellos cuando llego a compartir y a fortalecer esas STS que trae el Ministerio de Educación para desarrollar el programa en los diferentes ciclos, ellos me dicen que les ayudo a refrescar esos temas y esos conocimientos didácticos del contenido que ellos vieron hace muchísimos años. Entonces, desde mi rol como docente que acompaño maestros, me siento muy emocionada y ellos lo han recibido de una manera muy asertiva, todo lo que quiero compartir con ellos. Entonces, no solo fui formada yo, Juliana, como estudiante, sino que asimismo todo mi colectivo de docentes en la institución educativa que acompaño. Qué bueno que vamos ampliando esas visiones y esas interacciones, sobre todo que nos nutren y que nosotros también de alguna manera podemos aportar para el crecimiento de nuestros colegas y comunidades. Profesora Oliva, profesor Félix, ¿tienen algo que comentar? Ay, perdón, Mauricio, ¿te ibas a hablar? Sí, yo también Dale, quiero decir ya algo aquí. termina entonces tú y enseguida le damos la palabra a ellos. Es que de todo siempre sale algo que decir y hay que decirlo, la Y verdad, uno quiere contar tantas Sí. cosas que ha vivido. Total, es que esto no lo hemos gozado desde el principio y Eso es cómo lo no hasta el importante. final. Es que, por ejemplo,
Yo, yo al inicio me decía que era un mal escritor. Ya después con tanto escribir aquí ya se va volviendo un hábito. Uno aprende Ujú. muchas cosas. Algo que podemos decir que podemos hacer los docentes para dejarle a los demás. Y en línea con lo que dice el compañero Sebastián, es escribir. Nosotros tenemos muchas experiencias, las vimos el día a día, hacemos actividades, eh, diseñamos X, oye, actividad para los chicos en el día a día, pero nunca las escribimos. De Total. hecho, la propuesta de relevo también es, lo dijeron durante la exposición los compañeros, son cosas que ya están hechas, ahí hay que escribirlas, hay que mostrarlas, hay que darlas a conocer. Entonces se ha vuelto como un pecado en nosotros, los docentes a veces no, o no, generalmente no escribimos, ¿cierto? Entonces es importante, el legado que podemos dejar a la educación es escribir, que los demás conozcan la experiencia. Y me gustó mucho en esta licenciatura que la universidad nos dio la oportunidad de escribir unos textos de nosotros, o sea, unas, unas historias de vida, ¿sí? Entonces, creo que allí van a conocer mucho más y no que no sea pues de licenciatura en licenciatura, creo que debe hacerlo la universidad más seguido, porque la verdad, tenemos muchas historias que contar y eso no puede quedarse en el aire, eso hay que dejarlo escrito. Muchas gracias. Ese conocimiento que se Sí. construye en la experiencia, en la cotidianidad, en la construcción con el colectivo, es justamente la base para continuar transformando y avanzando. Importantísimo que lográramos tener esa cultura de escribir y poder compartir con nuestros colegas y comunidades eso que nos ha funcionado bien y lo que también no nos ha funcionado para justamente identificar que por allí de pronto no es tan viable el asunto. Sí, profe, esas Miremos, narrativas las estamos esperando. Ojalá llegue qué a muchas bueno, manos. claro que sí, claro que sí. Profe Oliva, profe Félix, ¿tienen algo que comentarle a los chicos, compartirles? Bueno, yo tomo la palabra. Muchas gracias. Buenas Vale, tardes. buenas tardes. Pues primero que todo, ya lo escribí acá en el chat, las felicitaciones a los nuevos licenciados y licenciadas que entran a nutrir pues como estas nuevas generaciones de maestros en quienes también delegamos como la esperanza y también la ratificación, yo creo, de la importancia que tiene el mantener viva la reflexividad frente al ser y el hacer del maestro. Allí Paola que nos muestra pues como el horizonte también como desde la pedagogía, qué es lo que realmente significa la pedagogía y en qué medida también los otros escenarios en los que tiene tanta importancia el pensarse el asunto de la educación y de la pedagogía. Entonces, coloqué aquí que gracias por dejarnos también como esa esperanza en esos horizontes que nosotros hemos habitado de muchas maneras, desde la docencia universitaria, desde la academia, desde la escritura, desde la investigación, desde las experiencias y los legados que los mismos maestros con sus experiencias de trabajo en el aula nos aportan. Porque de pronto, pues pensarse la educación al margen de la realidad de la escuela, tal vez es un ejercicio, tal vez no, es un ejercicio muy interesante, pero la reflexividad puesta en el escenario desde las voces de aquellas personas que día a día se caminan, se enriquecen, se piensan, se confrontan, se retan a sí mismos en las dinámicas escolares, en la vida de la escuela. Yo pienso que es un aporte inigualable. Yo pienso que casi que ni siquiera ellos tendrían que pensar en este momento cuál es el legado que le dejan como a los programas y a la facultad, porque de hecho ya por ser unos estudiantes, en este caso los estudiantes de esta licenciatura en básica primaria que tienen la particularidad de haber tenido una formación de base como normalistas y la particularidad como requisito para ingresar a esta licenciatura de una experiencia docente ya de largo aliento para todos, incluida Juliana ya ahora que además es maestra de maestros también que se desempeña en ese rol.
Yo pienso que aquí hay digamos, todo un terreno maravilloso para reconocer, para abonar, para generar nuevos cuestionamientos que nos pongan a pensarnos desde la investigación y desde las distintas formas de enunciación que ahora se exploran como para evidenciar qué es lo que pasa en la escuela, qué es lo que nos pensamos desde la escuela, qué es lo que nos pensamos desde la educación, qué es lo que nos pensamos desde la Facultad de Educación. Que ese rol de corresponsabilidad que nos convoca a todos para seguir trabajando por lo que siempre hemos querido, y es como la cualificación y la humanización de la educación para las nuevas generaciones de niños y jóvenes que nos están esperando, para las sociedades y los distintos colectivos, las distintas instancias que necesitan de la coparticipación en unos equipos interdisciplinarios en donde ha de tener una voz demasiado importante el maestro y el pedagogo. Pues esto como que la presentación de Angie Paola también a mí me recordó eso, o sea, fue como un llamado de atención, una especie de pellizco, y agradezco mucho que la hubieran incluido en esta mesa de conversación, porque me recordó que la única proyección del maestro no es del maestro, de la pedagogía, de la educación, del profesional en educación, de todos los que tenemos que ver con todo este macro tema. La convocatoria para todos nosotros está en todas partes y en los lugares en donde menos uno, como escuchando las preguntas que Angie al principio se hacía, no propiamente pues serían esas preguntas, pero ¿cuál es el lugar de un pedagogo en el ámbito sindicalista, una organización distinta? ¿Qué tiene para aportar desde la pedagogía a un espacio, a una institucionalidad y a una línea de pensamiento y de acción social distinto, ¿cierto? Pero es como recordar eso, que Mauricio desde esa pasión que tiene con la educación rural, que Juliana desde ese entusiasmo que tiene por el trabajo con sus maestros desde el PTA, que nosotros como docentes desde la universidad, que nuestros colegas desde municipios tan lejanos y tan distintos todos, que Puerto Berrío, que La Pintada, que Gachí, que Remedios, pues, o sea, es también esa multiculturalidad, diría yo, que nos convoca a pensarnos conceptos que ahora están en tanta discusión, como la inclusión, por ejemplo, el respeto a la diferencia, lo heterogéneo en la escuela y en las sociedades. Los maestros estamos llamados para todo eso, para concursar con nuestra interacción, nuestra acción, nuestras propuestas y nuestras reflexiones en todos esos escenarios. Entonces, más que, pues además de felicitar, también agradecer mucho por los aportes de todos estos nuevos licenciados a quienes aprecio bastante. Muchísimas gracias. A usted, profe Oliva, por esas palabras tan sentidas y tan reales para nuestro proceso de formación y nuestro quehacer cotidiano. Somos llamados justamente a ser líderes en nuestras comunidades, identificando necesidades, compartiendo propuestas y participando de la ejecución de esas ideas que tenemos para lograr transformaciones. Profe Félix. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no, pues como varias cosas, incluso hasta si alguien nos está escuchando, sería muy bueno que nos compartiera algo. Y es que en el momento mismo de elegir la mesa, Angie y yo pues, ella lo elige, yo pues más como en silencio y más como con las Profe, dudas. ¿nos puedes hablar un poquitito más fuerte, por favor? ¿No se oye? Se oye bajito. Espérate, a ver, yo veo que... ¿Y ahí qué tal? Ahí mejor, gracias. Sí. No, que lo que les decía era que en el momento de elegir la mesa, eso no pasó por una conversación amplia entre Angie y yo. Sin embargo,
Al considerar elegir la mesa, pues fue toda una sorpresa incluso para mí. Entonces, ya haber escuchado los trabajos, ya haber escuchado el trabajo de Angie y las palabras que la profesora acaba de señalar, me parece que fue una muy buena elección. Una muy buena elección porque al escucharlos a todas y a todos, sí me parece que el rol del maestro está pues en todos lados y los trabajos así lo han mostrado. O sea, la importancia como que ustedes ya que van a enfrentar el campo como tal, tendrán muchos roles que cumplir y no recuerdo quién lo señalaba ahora, pero en efecto la educación infantil es de lo más importante que hay en la institución. Y creo que el rol a desempeñar por parte de muchas de ustedes va a ser fundamental para este país. Y más en las condiciones en que estamos hoy en este país y todo lo que está ocurriendo. No queda sino, pues, profes, como felicitarlos, trabajos muy bellos, muy interesantes, por desarrollar muchas ideas que hay allí. Y no, me alegra escucharles esas experiencias porque con esta pandemia son trabajos que también terminan siendo muy especiales y muchos aprendizajes para los estudiantes que vienen. Entonces yo creo que esto fue como una muy gran oportunidad de haber escuchado todos estos trabajos y los desarrollos que alcanzaron, profe. Eso es como lo que quería decir. Felicitaciones y no queda más sino que celebrar que hayan llegado hasta este punto del proceso de formación. Colegas y colegas, todas bienvenidas. Muchas gracias, profe. Algo que tiene también en particular la mesa es justamente que recoge trabajos de grado de 2 licenciaturas nuevas, que nos muestran posibilidades de formación de los docentes, de los pedagogos, cómo sus aportes van a empezar o están impactando ya las comunidades y la pertinencia de este tipo de formación en el marco de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Felicitaciones a todos, a todas, un trabajo muy, muy rico, muy sufrido, dolido, pero también gozado. Se lo vivieron de punta a punta y asumieron el reto, que es lo más importante, poder reconocerse en ese ejercicio profesional que tenían ustedes como reto dentro de la licenciatura, formarse y poder ubicarse dentro del contexto, ya fuera educativo o social, en su rol de pedagogos o de licenciados. Felicitaciones a todos, muchas gracias por compartir sus ideas y bueno, ahora sí a celebrar y a gozar. Maestra Norma. Dime. Creo que hay alguien que tiene la manito levantada, no sé. No lo veo por aquí. Hace mucho rato. Ay, qué pena. Julián Darío ¿Me abre Ciro. el micrófono? Sí, por favor. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Qué pena que no habíamos visto allí la manito. Bueno, no te preocupes, igual estaba esperando pues como la posibilidad de dar como un aporte, más que académico, es experiencial. Yo soy el hermanito de Juliana. Okay. Entonces tuve la posibilidad pues como de observar todo su proceso. De hecho, cuando ella comenzó con lo de la licenciatura, yo le decía que era un espacio en el que iba a tener que investigar, que iba a tener que leer mucho, ¿sí? Para poder comenzar a tomar una postura frente a la educación, ¿sí? A comenzar a interpretar esos hechos que el mismo acto educativo le iba a permitir reconocer, ¿sí? Ya no desde una mirada normalista, sino ya de una mirada como licenciada o profesional. Y ella me decía, no, qué pereza, yo no quiero leer, a mí no me gusta eso, yo no quiero investigar. Y ver cómo día a día pues se encontraba con la asesora, día a día se encontraba con sus compañeros pues de trabajo de grado, escucharla, cómo mejoró, digamos, su forma de expresarse, su forma de argumentar sus ideas, su forma de ver la educación ya como un asunto de gran importancia, más allá de poder identificar qué es lo que voy a enseñar, sino también
mirar hacia adentro y decir cómo lo voy a enseñar, porque no siempre resulta siendo un inconveniente desde esa parte externa, sino también una parte interna en la que yo identifico las posibilidades que tengo como docente. Entonces fue muy bonito ver todo ese cambio, digamos como esa metamorfosis que ella fue teniendo al lado pues de sus compañeros, pues que también son unos tesos, ¿sí? Y ver cómo día a día iban puliendo, porque igual la tesis de grado, el trabajo de grado se convierte en un hijo, ¿cierto? Un hijo que uno va llevando, que uno va desarrollando, que uno va diciendo, esto es mío, esto lo saqué yo, esto es producto de mis trasnochadas, esto es producto de algunas frustraciones, de estrés, en el momento en el que yo me sentaba a escribir frente a la pantalla y nada me fluía, nada me salía. Entonces, pues yo quería como aprovechar este espacio, primero claramente para felicitarlos a todos. Pues a mí me alegra mucho observar y notar esa pasión en cada uno de ustedes. Sí. Esa entrega, que es algo que de pronto no, algo de lo que estoy seguro y es que nuestro sector educativo necesita mucho de eso, de maestros entregados, de maestros que se esfuerzan día a día por sus prácticas y por querer que sus estudiantes tengan siempre un granito de más en términos de aprendizaje, de enseñanza. Pues entonces, en ese sentido, primeramente felicitarlos y pues también decir que a mí me hace sentir muy orgulloso poder ver que ella se va a graduar, porque igual es un acompañamiento mutuo. Yo la acompañaba a ella y ella me ha acompañado a mí en mi proceso. Entonces, es algo muy lindo. No, era solo eso lo que quería decir. Felicitaciones a todos. Muchísimas gracias y ya. Muchas gracias, felicitaciones. Ay, ya se le aguó el ojo. Muchísimas gracias, los pongo en contexto. Él es próximo a graduarse en licenciatura en Educación Física en la Universidad de San Buenaventura. Entonces, por eso ahorita hacía tanto énfasis en la diferencia de que nosotros seamos docentes en ejercicio y los docentes que están próximos a graduarse en que no han tenido todavía ninguna experiencia, porque él y yo lo hemos vivido conjuntamente ese proceso. Entonces ahí, muchísimas gracias, Juli, y a ustedes por escucharlo. Vale, muchísimas gracias a todos, que esa pasión, esa entrega y esa vocación que se desprende de nuestro día a día por nuestros estudiantes, por nuestras comunidades, nos siga acompañando siempre en este ejercicio. Vamos a tener que construirnos, deconstruirnos y reconstruirnos constantemente. Entonces, todos para allá, muy enfiladitos, muy entusiastas con nuestra labor diaria. Felicitaciones y muchísimas gracias.